¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en vivo por Montecarlo Televisión. Hoy hay un asunto que nos ocupa y nos preocupa, esta mega demanda de la mega minera, o la que pretendió ser una mega minera aquí en Uruguay, Aratirí. Vamos a tener invitados, como siempre, calificados para hablar de este asunto y de otros también, porque surgió en estas horas una declaración muy fuerte, muy cuestionada en algunos sectores, más allá de que quiero hacer también una afirmación de lo que uno observa. Nos estamos refiriendo a lo que dijo José Felipe Bruno, es el presidente de la Junta Departamental de Tacuarembó, integrante del Partido Nacional. Bruno ha dicho algunas cuestiones, se ha retractado, eso lo vamos a ver en instantes. Lo curioso es lo que sucede cuando se publica la información y uno lee los comentarios, muchos de los cuales, a pesar de la retractación de Bruno, respaldan lo que dijo. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Viviana Ruggiero, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniel. Tengo la carta de Bruno acá, y esta es la carta que va a considerar el directorio del Partido Nacional el lunes. Esto que dice Bruno, dirigido al directorio del Partido Nacional, es lo que van a estar evaluando y van a tomar alguna medida. Lo que ocurrió es que en una entrevista radial dijo que estaba hablando a propósito de que salieron a la luz unas deudas que él tiene con la Intendencia. Y dice, bueno, cuando digo la pérdida de valores, no sé si van a tener que venir otra dictadura para que estos sabandijas se terminen de una vez. Esa fue la frase ¿a quién se refiere? Textual. Bueno, yo no escuché la entrevista completa, pero al Frente Amplio, ¿no? Sí. Porque de hecho también hace referencia a lo que se ha robado en la Intendencia, ¿no? Y dice, el tipo que roba como han robado acá, se ha llevado un montón de cosas, se han robado acá, se han llevado un montón de cosas para la casa. Algunos se han llevado a la Intendencia para la casa. Algunos, exacto, también. De hecho, bueno, hay una declaración, ¿no? Claro, lo que pasa de la es que bancada también, del Frente Amplio, claro, del departamento. Sí, tenemos una declaración, y además del propio Frente Amplio aquí en Montevideo, que tomó como graves estas declaraciones. Lo que sucede allí con José Felipe Bruno es que habla de sabandijas y uno se pregunta, bueno, pero si publicaron tu deuda, en fin, ¿a quién te está refiriendo? Después dice que no tiene ni nombre, que, por ejemplo, ante lo que sucedió con Sendic, lo vayan a acusar a él, en fin. Ahí es donde se configura esa situación. Pero el Frente Amplio quiere saber, primero, si hay condiciones éticas para que él siga al frente de la Junta. Sí. Y después pasar a la justicia algunas de las cosas que dijo. Por ejemplo, si dice que hay gente que se llevó la Intendencia para la casa. Lo que dice esta declaración es que, además de estudiarla desde el punto de vista jurídico, como lo estamos haciendo, también amerita, a nuestro juicio, una intervención de oficio por parte de la justicia. Y la Mesa Política Departamental del Frente Amplio le pide al Partido Nacional que asuma una actitud democrática, a la vez que exige la renuncia de Felipe Bruno a la presidencia de la Junta Departamental. Bueno, reiteramos, el lunes va a haber una sesión del directorio que va a tener este tema. ¿Comentarios de esto, Conrado? Es un episodio muy triste y además muestra que el señor no tiene freno de mano. Digamos, en la carta que manda, que es extensísima al directorio, sale a explicar y repasar su larguísima trayectoria en el Partido Nacional, y creo que nadie lo ponía en tela de juicio, pero hay cosas que no se pueden decir y este señor las dijo, y bueno, y está pagando los costos de semejante imprudencia. ¿Oscar? Sí, nosotros tuvimos una experiencia muy negativa con Bruno recientemente. El 11 de mayo cumplimos 60 años como sindicato, hubo un homenaje del Parlamento, muy sentido además por todos los partidos políticos se pronunciaron. Hubo homenaje en 18 juntas departamentales de todo el país, menos Tacuarembó. En Tacuarembó quien argumenta en contra de que se haga homenaje a sindicatos es Bruno, sale públicamente, no había denuncias de esto, ¿no? O sea, una cosa muy... La comisión de homenajes insistió, decir, bueno, pero en todo el país se está homenajeando los 60 años de la institución, y él entendió que no era importante, o sea... Yo leí la carta en el sentido de que estaba enojado porque se le descubrió la situación de las deudas con la Intendencia. Ahí no tenía deudas con la Intendencia y sentó un antecedente muy nefasto, ¿no? Bien, tengo a estos invitados calificados que ustedes conocen. No sé si el senador Pedro Bordaberry quiere hacer algún comentario sobre este asunto. No tiene justificación. Lo único que creo que podría decir es me equivoqué. Y con eso, nada más, y no es lo que pienso. Lo único que se puede decir. Diputado Jorge No hay Pozzi. otra vuelta. En el mismo sentido, se le fuera moto, como decía Connie, y yo creo que lo que conviene es que se retracte, porque me parece... No puedo creer que sea lo que él piensa en realidad. Creo que fue un momento de una gran calentura por todo lo que
lo que salió, que en realidad lo que salió es cierto, porque lo reconoce, que tenía deuda con la Intendencia. Pero por eso llegar a decir todo lo que dijo, no puedo creer que sea un hombre que realmente piense eso. Sí, después estaba el detalle ese que yo mencionaba, ¿no? Debajo de la nota, por ejemplo, en El Observador, también sucede en El País y en otros portales, hay gente que dice, está bien lo que dijo. ¿Qué me dice, estimado César Vega? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias, Daniel. Y no, yo creo que hay problemas gigantescos en el país como para ponerse a prestarle atención durante un minuto a lo que dijo el hombre, ¿no? Bien, No. se trajo no la ristra, como en aquella oportunidad, en agosto fue del 2014, estaba el señor senador Bordaberry. En esa oportunidad te conocí a vos, a Bordaberry, a Bacheta. Se me terminaron, pero bueno, por lo menos traje uno de recuerdo que está germinando. Sí, está germinando. ¿Puedo destinar el Como el tema es el mismo, Bueno, ¿puedo disponer el destinatario? ¿cómo no? ¿Sí? Porque está cumpliendo años. Ah, bueno, muy bien. Claro. Mirá, feliz cumpleaños. Ahora podían haber hecho un esfuercito más, ¿no? Me voy a pelear con el Ajo Vega, pero... Es lo que me quedó. O armamos un sindicato para reclamar al canal que aumente el sueldo. Es lo que me quedó. Siempre reclamando, Es Una Nunca es coletita, suficiente para vos. una coletita mínima. Si Andrade lo utiliza bien, Sí, claro. es un buen regalo porque de 1 da 10, que no lo de vas a 10 da dar? 100, Yo estaba pensando hacer un guiso. de 1 da 10, de 10 da 100, de 100 da 1000, de 1000 da 10.000, de 10.000 da 100.000 y en pocos años es un montón de ajo y un montón de dinero. Bien hablado. Bueno, Que Víctor hoy Baque- por hoy viene todo de China, lamentablemente. Ah, Sigue viniendo de China. Bueno, Mónica Botero por esta vez no estará con nosotros. Sí, Víctor Baqueta, periodista y además ambientalista. Ha estado desde hace muchísimos años vinculado a estos movimientos. Víctor, muchas gracias por su presencia en el panel. ¿Cómo le va? Muchas gracias a ustedes, bien. Bueno, Raúl Viñas me dio una nota hoy Sí. en Radio Carve y allí nos dijo algo que llamó mucho la atención. Dijo el informativo Carve de las 13 que usted estaba en ese momento en el Ministerio de Vivienda y se había dado cuenta, había detectado que hubo en noviembre una fuga de Schwebach allá en Cerro de Chagas. Un segundo derrame. Ya Un segundo había sido registrado un primer derrame en el primer pozo que era en Cerro Padilla, donde hubo un derrame de lodos de 125 metros cúbicos. Y eso lo descubrimos nosotros mirando el expediente recién en enero de este año. Ahí fue que la de Dinama anunció que le aplicarían una multa por no haber informado a la Dinama del incidente. Pero ahora yo había pedido de nuevo acceso al expediente, incluso me demoraron un poco en darme el acceso porque me dijeron que se estaba preparando una resolución. Y ahora cuando fui esta semana, lo que encontré fue una resolución firmada por la ministra este martes, aplicándole una multa de 1.500 unidades reajustables, son unos $50.000, a Schwebach por 2 incidentes, es decir, que es el derrame inicial en Cerro Padilla y un nuevo derrame ocurrido en noviembre en el segundo pozo, en donde están detenidas las actividades de esa fecha, desde esa fecha. O sea, ¿el derrame provocó la detención de actividades, este segundo derrame? Sí, porque el segundo derrame ocurre por lo que se llama un desmoronamiento del pozo. Es decir, desmoronamiento del pozo porque en la perforación llegan a una falla natural, a una falla geológica natural, y entonces esa falla es la que permite la difusión del lodo que necesita la perforadora para avanzar. Y aquí la pérdida fue mayor, 220 metros cúbicos, y entiéndase que esos lodos son los que usa la perforadora O sea, para lodos químicos, son digamos. lodos químicos, es una mezcla de productos químicos que, entre otras cosas, nosotros estuvimos un buen tiempo pidiéndole a la Dinama la información exacta sobre la composición química de ¿Y esos recibieron lodos. esa información? La recibimos parcialmente. ¿Y qué tiene ese lodo? Ese lodo tiene antioxidantes, Sí. lubricantes. Pero contamina, digamos. Efectivamente, lo importante para mí de la última resolución de la ministra de esta semana es que, además de la multa, agrega que debe hacerse una evaluación independiente, ¿no?, por parte de la empresa sobre el posible impacto de este segundo derrame. O sea, está admitiendo la posibilidad de daño ambiental. Y por primera vez menciona como la posibilidad de dañar el acuífero guaraní. ¿El acuífero El guaraní? acuífero, lo dice explícitamente la resolución La resolución ministerial.
a la que usted tuvo acceso hoy. Bueno, si me permite, Baqueta, porque entre noche creo que tenemos lo que nos dijo Alejandro Nario, que es el director de Medio Ambiente. Aquí está lo que decía Nario sobre este anuncio Radio Carve que hizo hoy Raúl Viñas. En noviembre del año pasado, la empresa nos comunica que estaba teniendo problemas operativos, que se le había trancado la herramienta que perfora, digamos, y en función de eso nosotros le pedimos cierta información y cuando chequeamos la información vimos que el balance de lodos no cerraba, por lo tanto constatamos que había habido una pérdida de lodos. La sanción básicamente es por eso, es porque hubo este segundo suceso. Nosotros al principio de año lo que hicimos fue hacer monitoreos y verificar la situación. En función de eso le solicitamos a la empresa y a ANCAP una reunión donde le transmitimos que los protocolos de intervención tenían que ser más exigentes, le pusimos una serie de medidas y le dijimos que no iba a poder comenzar a operar si no se instrumentaba eso. Para aclarar, desde noviembre que la empresa no está trabajando. Claro que es una alerta porque en condiciones donde pudieran estar ya con hidrocarburos podría llegar a ser más complicado y por eso todo el cambio de protocolo de actuación, ¿no? Bueno, Baqueta, ¿algún breve comentario sobre esto que escuchaba de Nario? No, simplemente agregar que de esa evaluación va a depender que se le autorice a proseguir a esta empresa con estas perforaciones. Y que nosotros venimos denunciando hace tiempo y desde el origen de la autorización ambiental para esta empresa que el plan proyectado no era aceptable y los riesgos que podía ocurrir lamentablemente han ocurrido. Uno de los paquetitos, en esos términos se lo ha denominado por estas horas, uno de los paquetitos que dejó atado el expresidente José Mujica parece que está en vías de transformarse en un paquete bomba. Creo que en ese sentido se pronunció alguno de nuestros invitados de hoy. La sombra de Aratirí otra vez intimida. Ahora la mega minera está planteando un juicio a su escala, o sea, un mega juicio, mega millonario. Pasaron más de 8 años desde aquel junio de 2010 cuando la minera se presentó ante la Dinama para comunicar su proyecto de exploración minera para la cuenca del arroyo Valentines. Aún falta saber, después de 8 años, qué se comenzó a negociar, cuáles fueron las obligaciones contraídas. Y aún falta saber, por ejemplo, por qué ese secretismo en temas ambientales, para los cuales se entiende que no debería existir un secreto de estas características. De la demanda, esa que habla de más de 3.500 millones de dólares, también hasta ahora se sabe poco. Ahora, ¿qué hay allí? ¿Cambio en las reglas de juego? ¿Aquello del lucro cesante? ¿Por qué se llegó a este punto? ¿Por qué se entiende que también esta es una práctica de especulación de la empresa? Que lleva al expresidente Mujica a decir que todo esto es una exageración y que va a salir todo bien, y al presidente Vázquez a afirmar en Radio Sarandí que esto no va a haber ningún inconveniente en ganarlo en cuanto al juicio. Nos acompañan, como veíamos esta noche, Pedro Bordaberry, Jorge Pozzi, César Vega y como invitado en el panel, Víctor Baqueta, periodista y militante ambientalista. Vamos a este primer informe que dispara el debate. El proyecto Aratirí, que fue uno de los principales temas de debate durante el gobierno de José Mujica, no solamente quedó en la nada, sino que además la empresa reclama al Estado una indemnización de 3.536 millones de dólares a través de un arbitraje internacional. La firma alega que el gobierno cambió las reglas de juego y eso perjudicó el proyecto, que implicaba una inversión de 3.000 millones de dólares para explotar yacimientos de hierro en la triple frontera de Durazno, 33 y Florida. Con idas y venidas, un precio internacional del hierro que se derrumbó y movilizaciones sociales contra el proyecto, Aratirí abandonó definitivamente su planta en Uruguay en marzo de 2016, ya durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Pero antes, en el periodo de Mujica, se dieron pasos tendientes a la concreción del proyecto. Se aprobó una ley de minería de gran porte, se modificó el Código de Minería de 1974 y se intentó avanzar en la construcción de un puerto de aguas profundas en Rocha, que se utilizaría básicamente para la exportación de Aratirí. Hoy, hace algunos minutos antes de empezar el programa, alguien decía, bueno, me imagino que aquí no está alguien a favor de Aratirí. En todo caso, yo plantearía distinto la pregunta. ¿Oponerse a este tipo de iniciativas es oponerse al desarrollo? No. Lo que pasa es que oponerse a este tipo de iniciativas cuando son manejadas en secreto, no solamente la parte ambiental, se manejó la negociación en secreto. Lo fiscal también. Sí, todo se manejó en secreto. Que no era el estilo del Uruguay, además, porque en realidad esto no era así. A mí me tocó, como ministro de Industria,
recibir junto a Isaac Alfie a la gente de Botnia cuando llegó a instalarse. Y la orden del presidente Valle era dentro de la ley todo, y todo público y transparente, y todo el mundo se entera de todo. Pero las empresas a veces no exigen confidencialidad. No, bueno, discúlpenme, no, hay que saber negociar con ellas. Y esto fue así, esta empresa se inventó ese decreto nuevo, que dijeron que es un decreto de las grandes inversiones, que lo declaran confidencial, secreto. Entonces, cuando vienen estas demandas, a uno le preguntan, y siempre se pregunta, ¿y qué le firmaron? ¿No? Porque uno ve y dice, esto es para ponerse nervioso. Tener un juicio de 3.500 millones de dólares es para ponerse muy nervioso. Por ejemplo, el presupuesto de educación del año, que son 2.000 millones de dólares. El presupuesto de seguridad en el año son 850. Nos lleva más lo que este juicio si lo llegamos a perder. Tampoco podés pronunciarte sobre el riesgo, aunque parecerían haber argumentos como para decir, che, tampoco se la van a llevar de arriba. Pero es un arbitraje. Del otro lado hay un estudio jurídico de recontra primer nivel, que no se embarcan en estas cosas si no ven un poco de posibilidades, no gastan ni invierten en esto si es eso. Pero yo le veo sí algunas puntas para que el Uruguay se pueda defender. Hay 2 o 3 cosas. Después me las dice en todo caso, Dale. Pedro. Voy con Jorge Pozzi. Antes, si me permite, Jorge, esta placa que elaboró la producción puede dar magnitud de lo que estamos hablando. Se menciona 3.500 millones de dólares, en principio es la cifra que se ha manejado, que sería la demanda de Aratirí contra el Estado uruguayo, y allí se menciona 1.100 millones de dólares más que el déficit fiscal del país. Las inversiones que las AFAP hicieron en 14 años representan este volumen. El mantenimiento de 2.600 kilómetros de ruta y el aumento del presupuesto para 2019 y 2020 multiplicado por 20. Eso es 3.500 millones de dólares hoy. Diputado Pozzi. Bueno, nosotros vemos las cosas, no nos ponemos nerviosos, lo que vamos a hacer es trabajar para que esa demanda no prospere, como lo hicimos con Philip Morris en su momento, y terminamos ganando y Philip Morris pagándonos. De manera que nosotros lo que vamos a hacer es trabajar, el gobierno ya destacó gente para ir a hablar, para ponerse al tanto de qué es la demanda y cómo enfrentarla, y la vamos a enfrentar con toda la fuerza que el país tiene, y yo estoy seguro que vamos a salir airosos de todo esto. ¿Es equiparable ¿Que lo son de... 3.500 millones de mucha plata? Ajá. Eso está clavado. ¿Es equiparable lo de Philip Morris con esta situación? No, Porque... yo no digo que sea equiparable porque no conozco ni siquiera qué dice esta demanda. Pero la Yo lo que te vocación digo es, contra Philip Morris era salud pública, ¿no? Claro, una multinacional del calibre de Philip Morris, que no solo se dedica a cigarrillos, se dedica a muchísimas cosas más, enfrentó al Uruguay para doblegarlo. ¿Y cómo salió Philip Morris? Pagando al Uruguay porque no pudo probar nada de lo que dijo. Claro, uno imagina Y que en aquel nosotros caso pensamos se planteaba... que Aratirí, que es una empresa que ni siquiera minera era, ¿no? Porque en realidad era una empresa que hizo estudios geológicos para poder vender el paquete después a una minera, realmente minera, una empresa que supiera sacar el mineral que había ahí. Y bueno, decidió llevar este camino, nosotros lo que vamos a hacer es enfrentarlo. Correcto. Le quería decir, Jorge, que en aquel momento lo de Philip Morris se sustentaba en aquella cuestión de que la salud pública estaba por encima de los intereses o de los eventuales convenios internacionales. Imagino que en este caso de Aratirí que se planteará el cuidado del medio ambiente, supongo. A ver, cuénteme, Peri. Y sí, nosotros estuvimos en las 6 marchas, no digo que con eso 6 o 7 fueron al final, de la primera a la última. Como PERI, Partido Ecologista, también no organizábamos nosotros, pero fuimos a todas. Sí organizamos la primera que hubo contra Monsanto en Uruguay, y sí organizamos el poco movimiento que hubo contra la instalación de Botnia y Ence, 2 plantas de celulosa a 5 kilómetros de distancia una de la otra, lo cual iba a ser nefasto y por lo tanto una se retiró, por suerte. El proyecto de esta gente, como el de Soepach, es tremendo para la contaminación del país, pero en nos venimos a enterar de estas perlas. Y yo ya me estoy preguntando qué ha hecho bien Mujica en el gobierno. Y lo pregunto a todo el mundo porque de verdad empiezo a encontrar que la gente se empieza a dar cuenta de que todo lo de Mujica fue humo, y entonces tenemos que esos 3.500 millones te equivalen a toda la crisis del 2002. Mujica te sumó 10.600 millones de dólares. Mujica sumó 10.600 millones de dólares. Por primera vez en la historia la deuda pública tocó los 5 dígitos de millones. Y a eso va a haber que sumarle estos 3.500 que ahora empezamos a pensar, ojalá que no,
pero puede ser sí también, por lo que dijo Bordaberry. El estudio que la agarra es un estudio que asesora a los más tigres del mundo. Entonces, es muy complejo esto. Tenemos muchos problemas en el país como para que se le agreguen entonces. Bueno, César Vega del Peri está comentando esto. Yo le preguntaba primero al senador Bordaberry si no hay interés en el Estado en promover el desarrollo y que por eso apunta a este tipo de negociaciones. Pero vamos a ir con ese asunto más adelante. Quiero ir con Jimena Savaris, nuestro sondeo de hoy, y por otra parte, Jimena, ya están apareciendo los primeros tweets. Así es, Daniel, buenas noches para todos. Es momento de abrir la comunicación con nuestros televidentes porque les vamos a compartir algunos de los mensajes que nos llegan vía Twitter usando el hashtag OpinoEnTLV. Por aquí vamos a ver cuando aparezca el mensaje de Daniel Berger que opina: no podemos seguir pensando que el acuífero guaraní está intacto. Hace años está contaminado. Solo que se piense que Uruguay está rodeado de una burbuja hermética. Jugaron con una empresa que solo piensa en el trabajo y el dinero. Ahora es tarde. Otro de los mensajes que nos llega de Ever Espósito dice: ¿desarrollo de qué? Este tipo de inversiones que se las lleven tranquilos. Nuestro país necesita asistir a emprendimientos naturales con productos naturales. Uruguay natural, desde la tierra y el turismo sale nuestro sustento. Y otro de los mensajes es de Juan Perveni, que expresa: pensar en desarrollar un país sin contaminar el medio ambiente es prácticamente imposible y desde todo punto de vista inviable. Eran algunos de los mensajes y vamos también a abrir el sondeo de esta noche. La pregunta que les hacemos sobre este tema es: ¿usted estaría dispuesto a sacrificar el cuidado del medio ambiente si a cambio una inversión garantiza trabajo y riqueza al país? Pueden votar hasta el final del programa y seguir enviándonos sus mensajes. Bueno, esa pregunta se la traslado con Raúl Hughes. No, a ver, esto es un tema terrorífico porque primero nos muestra el grado de improvisación absoluta del gobierno de la República, especialmente del gobierno del periodo del señor Mujica. Si ustedes revisan los empresarios que cayeron por el Uruguay a buscar inversiones, son realmente Alibaba y los 40 ladrones. Fíjense, los empresarios brasileños de la construcción que abandonaron las obras de la regasificadora, unos delincuentes que están todos presos en Brasil. Las compañías que contrató Raulito para hacer investigación onshore, es decir, no offshore. La de offshore consiguió empresas serias, se tomaron los vientos y desaparecieron a distancias kilométricas del Uruguay. Pero los que todavía andan es una de que hoy nos enteramos tuvo una fractura y contaminó no sabemos qué. La otra es la de ese señor australiano de una Petrel, un chanta de quinta, cuyas acciones ahora están a 2 milésimos de dólar cada una. El señor de la India, que se constituyó en el Uruguay con todo el cuento de Valentines, es un personaje realmente de avería. Ganó su plata como por una gran... Él es de una familia rica de lo que nosotros llamamos Bombay, en la India se llama Mumbai. Y estudió economía y hizo mucha plata con el desbarranque del sistema soviético. Efectos colaterales, en vez de daños colaterales, beneficios colaterales de la caída del comunismo. O sea que él tenía él tenía una vinculación con actividades de trading, de comercio, comprar y vender cosas, y se fue a la Unión Soviética, donde la banda de gobernantes, que eran todos delincuentes, salieron a privatizar las empresas. Y hizo unos amigos extraordinarios en Kazajistán y los trajo al Brasil. Bueno, ahora ese señor perdió todo, tiene juicios, no puede pisar el Brasil, abandonó lo de acá, mintió descaradamente. En un documento del año 2011 dice claramente, la empresa en una presentación a la Dinama, hemos invertido 60 millones de dólares y ellos después fueron aumentándolo sin que estuvieran haciendo nada hasta 200 millones. Y vino un día Mujica y dijo, estos muchachos invirtieron 300 y ahora nos vamos a comer un juicio que vamos a ganar, no tengan ninguna duda, pero que muestra
el nivel penoso con el que nos vamos a manejar en el mundo internacional. Bueno, Oscar. Sí, yo creo que yo voy a tratar de ir al tema, que es otro. Conrado me distrae, pero a ver, es un debate. Yo parto de la idea que si en el mundo se mantienen los patrones demográficos y de consumo, no resiste. No resiste. Hay estudios que ubican que el metabolismo ambiental, esto es el tiempo en el que se necesita para transformar los desechos en recursos naturales, hoy precisaríamos un planeta y medio. Y la tendencia es que cada vez precisamos menos, pero además hoy precisaríamos es en un mundo brutalmente desigual. No es en un mundo donde todos tenemos la misma capacidad de consumo. Hay un informe de la Sociedad de Minerales en Estados Unidos que es muy gráfico, porque con bebito dice, si este bebito que nació en Estados Unidos, ¿no? Los 7.000 millones de personas que hoy habitan en el planeta consumieran lo mismo, ¿no? Estados Unidos consume 20 millones de barriles de petróleo por día, lo que son 10 litros por cabeza, ¿no? Promedio de edad, hacen la gráfica, 70 y pico, 280.000 litros de petróleo. Siguen con el fósforo, hierro. Bueno, ¿cuántos se precisarían? 5 planetas. O sea, tenemos una forma de organización de la economía que si todos tuviéramos los niveles de consumo que se presentan como ideales, estallaría el planeta. Eso está bien para otro debate. No, Vamos pero al ese es el debate que me están preguntando ahí. La pregunta que se hace es, ¿estamos dispuestos a sacrificar? Bueno, hay que mirarlo socialmente y globalmente. Y lo de Aratirí en particular. No, pero no, la pregunta que se hacía no era de No, Aratirí. pero yo le hice la Aratirí en pregunta, particular, sí, voy a Aratirí. Tratados de protección de inversiones, estoy en contra. Regímenes de zona franca, estoy en contra. Exoneraciones, estoy en contra. Lo planteamos con Aratirí, con Boni ahora, ¿no? De hecho, tuvimos este debate con el último contrato, ¿no? O sea, mecanismos que terminan chantajeando a los estados a los efectos de favorecer al capital transnacional, en contra, porque es una de las explicaciones de la brutal desigualdad que existe en América Latina. Claro, después tenés de estar en contra, ¿cómo hacés? Porque muchas veces tenés la dificultad que negociás en condiciones que son de debilidad, ¿no? Baqueta, ¿por qué tiene que ser la producción de celulosa algo inherente a una zona franca o que se destine a una zona franca? No, eso es absurdo. No tiene por qué ser. Es decir, Pero en Uruguay... ustedes saben que Uruguay es el único país que a una planta de celulosa le concede una zona franca. Es como si nosotros situáramos los frigoríficos en zona franca. O sea, estamos regalando lo que son nuestros recursos naturales, porque, como se dice vulgarmente por ahí, exportamos celulosa, es uno de los primeros rubros. Eso es mentira. Lo que estamos exportando son troncos a una zona franca y la celulosa económicamente no deja nada. No deja nada. No deja entonces eso es absurdo. Ajá. ¿Vos sí sobre esto? Que no deja nada. Bueno, en principio dejó la inversión de 3 años de trabajo de 5 o 6 mil operarios en cada una de las plantas. Que 3 años o 4 años de trabajo no es poca cosa en la vida de los seres humanos acá en Uruguay. Sigue dejando los que hoy están trabajando. Yo me gustaría que ustedes fueran y cerraran. Dijeran, bueno, no puede producir más. A ver si hay algún problema social o no. No solo de los que trabajan allí, en cualquiera de las 2 plantas celulosas, sino además de los que trabajan para esa planta celulosa. Entre otras cosas, gente que trabaja en los montes, que transporta la madera, todo eso. Sería bueno. El Frente Amplio ha elegido este camino, que ha dado estos resultados para esa gente. Es bueno que si algún día esto se renueva y viene otra gente, con otro equipo, con otras ideas, yo quiero ver. Es una cuestión que me interesaría ver. ¿Qué pasaría? Es probable, cerremos Monte del Plata, cerremos, o digamos, no estamos en zona franca, y que se vayan, veremos qué sucede. Es un ejercicio que me gustaría verlo, porque de afuera se están cerrando empresas que emplean mucho más. Se están cerrando empresas que emplean mucho más. Tabaré Vázquez fue el crítico número 1 de las plantas de celulosa, recordémoslo, porque si no parece que estamos... La primera planta de celulosa se la debemos a Valle, la segunda en todo caso al Frente. Y este disparate de poner una tercera, que sería 3 veces más grande que la otra en un río que es 10 veces más chico y que está parada el agua, hay cianobacteria así en el Río Negro, sería liquidarlo definitivamente. Es una locura. No todas las actividades del ser humano son contaminantes. Ese ajo se puede plantar contaminando, como en China, o sin contaminar orgánicamente, biológicamente. Pero Vega, ¿cómo hace un país pobre como Uruguay para conciliar la necesidad de tener industrias para emplear gente? Todas las industrias en definitiva contaminan en distintas medidas, pero contaminan. Y el cuidado del medio ambiente. Bueno, la ganadería, de hecho, ¿no? Pero la ganadería de Hernán Tarias no contaminaba. La ganadería de los feedlot
esta hecha a prepo, encerrando en este lugar, meten 100 cabezas de ganado, contamina. Una planta de celulosa tiene que estar lejos del río. Es una discusión inútil, es una discusión inútil sostener que alguna actividad humana no tiene impacto ambiental. Es decir, acá es un problema de grados. Si discutimos los grados, entonces esperemos que haya actividades que son insustentables y otras que pueden ser sustentables. Que del Frente Amplio defienda, como defendimos nosotros toda la vida, la inversión privada, la inversión extranjera, y defienda las inversiones como las de UPM, como las de Monte del Plata, empresas transnacionales. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al Uruguay es que vengan muchas inversiones. Y en ese sentido es muy bueno el cambio que tuvo el Frente Amplio, de decir que no a todo esto tanto tiempo, y Óscar ahora los critica, pero cuando van al Parlamento levantan toda la manito, ¿no? Cuando llega el momento no los veo bajando la manito. Y entonces me parece que es muy bueno. Y sobre todo, de repente lo que no nos damos cuenta, que está en una zona franca, y hay que darle una zona franca, por el costo que tiene el Uruguay para cualquiera que trabaja en el Uruguay. Cuando vos ves lo que pide UPM y el gobierno del Frente Amplio le está dando, nos está mostrando el problema que tiene el Uruguay. ¿Cuál es? Exceso de carga impositiva. Entonces lo llevan a la zona franca para no tener la carga impositiva. Falta de infraestructura. Entonces le construyen el tren. ¿Y qué sufre el productor uruguayo? Falta de infraestructura. ¿Qué más régimen laboral especial? Piden relaciones del trabajo, que le aseguren que no les van a ocupar la planta cuando la están construyendo, como le hicieron en Monte del Plata. Y si el gobierno del Frente Amplio no se lo firma, no van a hacer la inversión. Se lo va a firmar. Y encima, ¿sabe qué pide más UPM? Con razón, mejor educación. Entonces, ¿qué nos está diciendo UPM hoy en día? Nos está echando en la cara diciendo, si usted quiere inversión, si quiere gente que produzca trabajo, tiene que cambiar la parte impositiva, tiene que dar reglas claras en materia de trabajo, tiene que invertir en educación y tiene que tener una buena infraestructura. Ese es el gran drama. Y sobre todo, además, cuidar el medio ambiente. Porque la planta de Bodnia, UPM en Fray Bentos, debe ser la planta más monitoreada del mundo. Y eso le costó al inversor en aquel entonces como 300, 400 millones de dólares más. Lo que pasa es que se negoció bien, se le exigió y no contaminó. Lo que hay que hacer es seguir trabajando bien, ¿no? A veces es interesante cómo se critica a las personas, a las organizaciones, a los partidos políticos que cambian. Cuando todo el mundo cambia. Cada uno de nosotros cambia desde que nacemos hasta que nos morimos millones de veces. Y los partidos políticos y todos cambian también, ¿por qué no? ¿Está mal eso? ¿Hay que ser rígido desde el 1900 hasta ahora, ignorando todo lo que sucedió en el mundo? Sí, bueno, si ha habido un cambio, ese cambio posibilitó que uruguayos trabajaran y tuvieran buenos sueldos, bienvenido ese cambio. ¿Sabes lo que dolía, Jorge? ¿Sabes lo que dolía? Que nos criticaron 200 años, nos dijeron que éramos unos vendepatrias, por eso. Entonces ahora por lo menos digan, está bueno que decís vos, me equivoqué, y ustedes ahora nos están criticando nos diciéndonos de equivocamos, todo. ustedes tenían razón. Y ustedes no nos están diciendo de todo, Está buenísimo ¿verdad? lo que estás diciendo. Pero ustedes no nos están diciendo de todo ahora. No, pero nosotros estamos diciendo que nos relajaban ayer. Cambiamos, pero ese cambio es para favorecer el trabajo de los uruguayos. Y gracias a Dios ese cambio vino y está y se materializan estas plantas, que son monitoreadas, como se dice, que no hay nada regalado, que si Bacheta se enteró del problema que hubo en este pozo, en esta perforación que hubo en el caso Guaraní, es porque el ministerio estaba trabajando y estaba atento a la cosa. Entonces, ¿funciona o no funciona? Funciona. ¿Cuántos trabajaron en la construcción? Correcto. Le pregunto, porque 300, esos son algunos años. ¿Cuántos trabajan algunos ahora en años? Bodnia? Dígame, la industria de la construcción de edificios. ¿Sabe cuántos trabajan todavía? Ahora en Bodnia trabajan 300. Bueno, eso sí Hace es poca 4 gente. años No que es lo poca conocí gente. a Castro y planteé de plantear ajo. 300 personas en el emprendimiento industrial, ¿es poca gente? A ver, para darle trabajo a 300 personas ganando bien, se necesita plantar menos de 100 hectáreas de ajo. Yo les puse el ajo por embromar un poco, porque acá los productores saben que se les importa de todo. Nos enteramos hoy incluso que de cada 10 bolsas de esas que usamos para contaminar el medio ambiente, lo estaba escuchando al señor Nario en su informativo de radio, 8 son importadas. Entonces, de lo que se trata es de que podamos producir en el Uruguay
todo lo que se está importando en condiciones ventajosas que no tenemos, porque de tanto rebajarle impuesto a todas estas empresas a las que ustedes y antes los colorados o los blancos le daban zonas francas, resulta que nos suben los costos a todos nosotros y ahora ni la Pili puede trabajar, que es una planta que tendría que estar trabajando a toda bala, porque mejores circunstancias para la lechería que el Uruguay no tiene nadie. Voy con Jimena Savaris porque hay más opiniones de la gente. Quiero también volver a escuchar a Conrado, a Baqueta, a Óscar. A ver, Jimena, por favor. Sí, vamos a compartir otros de los mensajes que nos envían ustedes a nuestro Twitter, @todalasvoces4 y usando el hashtag Opino en TLB. Son variadas las opiniones. Por aquí dice GM Tip, Suiza es uno de los países más desarrollados con gran cantidad de políticas ecologistas y favorables para el medio ambiente. Desarrollo y ecología no se contraponen. Por otro lado, opina Heidi Casella, hola, no debería ser desarrollo versus ecología, perdón. Son compatibles perfectamente. Desarrollo no implica vendernos bajo el precio de la necesidad. El desarrollo puede venir de la mano de la agricultura orgánica, por ejemplo, que cotiza más que la que utiliza agrotóxicos. Y otro mensaje es de Nicolás Abreu, que expresa, ¿a qué teme más el gobierno? ¿A perder la demanda con Aratirí o que en el juicio se sepan todos los entretelones y secretos de las negociaciones que prohibieron que los ciudadanos de Uruguay supiéramos? Pueden seguir enviándonos sus mensajes vía Twitter y también participando del sondeo de esta noche. Les recuerdo cuál es la pregunta. Les preguntamos, ¿usted estaría dispuesto a sacrificar el cuidado del medio ambiente si a cambio una inversión garantiza trabajo y riqueza al país? Bien, allí está la pregunta planteada. Conrado, me dice alguien vinculado además a, en este caso, Petrel, este australiano chanta que dice Conrado, invirtió 18 millones de dólares en Uruguay. Un invento. En 5 años, entre otras cosas, no solo se le exigió que ponga, además, al otro socio, y además creo que hay, hasta donde sé, una instancia penal donde lo que se está haciendo es tratando de, a ver, déjenme buscar acá. Claro, hay una instancia penal contra 2 de los integrantes de aquella primera iniciativa de Aratirí. Lo vamos a estar confirmando. Sí, un instante. Sí. Yo sigo los balances que se publican de Petrel para ver si en los estados contables aparecen las inversiones en el Uruguay con las magnitudes. Todo son chirolas, inventado todo. Los resultados es pura cháchara. El gobierno del 2010 al 2015, todas las cosas y todos los empresarios que atrajo, con la excepción del sector de los escandinavos, que fue bastante pequeño, y algunos alemanes, fueron de este nivel, ignorados universalmente, y fíjese, ya estamos viendo que el señor de la India está inventando, dice en un documento que presenta la Dinama que invirtió 60 millones y termina reclamando 3.000, pero cuando Mujica dijo 300 millones nadie salió a discutirle porque era Mujica el que decía que habían invertido. Los empresarios eran de otra época, los Peirán y los Ron que andaban. Pero, a ver, por eso yo me tomo el trabajo de citar las fuentes cuando digo, no todos los que atrajeron, por ejemplo, la prospección en la zona de la plataforma continental eran empresas chantas. Esos eran 4 empresas muy importantes, de las 2 más importantes, la empresa francesa Total, que tuvo además la obligación no solo de tratar de hacer la sísmica tridimensional, sino averiguar y perforar un pozo, la británica British Petroleum, la British Gas y Tullow, una compañía con sede en Irlanda. Esos eran empresas importantes, esas empresas invirtieron mucho y yo estoy a favor de que así se haga. Lo que es verdad también es que el día que encontraron que no había absolutamente nada, se fueron. Y mientras tanto, la ANCAP seguía diciendo porque tenemos... Un día se repartieron los yacimientos brutales de gas para 500 años. Tiene Pozzi una pregunta para ti. ¿Qué decía Jorge? Y si no hay nada, ¿qué van a hacer? ¿Tienen que irse? Pero esto es lo que estoy diciendo, de acuerdo, pero resulta que lo que salieron a buscar en tierra, no consiguieron empresas serias. O sea que, de alguna manera, la documentación de naturaleza geológica mostraba que no había nada, pero querían gastar la plata
de los inversores y salir en la televisión. Bien, Pozzi decía que si se detectó esta fuga ahí en Cerro de Chagas es porque estaba presente el Estado, a través en este caso del Ministerio de Vivienda. ¿Puede ser el Estado socio y vigilante, Baqueta? Yo creo que no. Y en estos últimos tiempos... Porque esto debería dejarnos algunas lecciones, me imagino. Exactamente, es que justamente en el caso central que estamos discutiendo hoy, el de Aratirí, como ahora en el de UPM, el problema es que el Estado se hace socio de la empresa. Y eso es lo que ya impide los controles, la transparencia en las negociaciones, y el Estado pasa a defender los intereses de la empresa. Como en el caso de Aratirí, en el Consejo de Ministros el presidente repartía un texto para que los ministros salieran a defender el proyecto. Ese o ahora... lo había hecho Aratirí, además. Se lo había dado el presidente Aratirí. Exacto. Lo que decían los ministros, lo que le habían repartido a Aratirí. Bueno, pero como hoy en la web de la Presidencia de la República, para explicar el contrato, lo que está es una presentación en PowerPoint de UPM. No hay hasta hoy un informe del gobierno uruguayo, del Estado independiente, sobre las implicancias del proyecto UPM, los beneficios económicos. Ahí en los últimos días el ministro de Economía balbuceó una cifra que dijo además aproximadamente. 120 millones aproximadamente. 130 millones aproximadamente, pero no lo tenemos hasta hoy. También hoy tenemos la información de la empresa casi como información oficial. En la web de la Presidencia de la República es eso. Adelantame lo que me vas a leer, pero adelantame porque quiero escuchar primero a Óscar. Hoy el país ya no tiene solo oro, no tiene solo cemento, sino también tiene hierro. Está la posibilidad de que haya níquel y uranio. ¿Quién dijo esto? Bueno, ¿quién dijo eso? Me lo decís ahora. Óscar, por favor. Sí, a ver, para reflexionar, nosotros, con respecto al tema laboral, la firma del acuerdo con UPM es calco que la firma del convenio de la construcción general. No hay un punto, una coma de diferencia respecto. Es más, tiene más componentes el acuerdo general de prevención de conflicto que el que se firmó con UPM. O sea, no hay ninguna modificación. Pero más allá de eso, que es una discusión jurídica, pero que aparte un estudiante de Derecho recién iniciado es leer el convenio y leer el acuerdo para encontrar que no hay diferencia, hay una práctica. ¿Hubo 2 plantas de celulosa? ¿Hubo 2 plantas de celulosa sin conflicto en Uruguay? No, al revés. Pero en realidad... Pero pueden pararle la construcción pero de la planta. en realidad, no es que pueden parar, no es teoría, Daniel. Ocupamos la planta. Yo estaba en la planta cuando la ocupamos en la mañana, ¿no? Pero digo, después de Ahora, esto. cuando ocupamos la planta en la mañana, buena parte de la oposición puso grito en el cielo acerca del papel de los sindicatos. No fueron en solidaridad a comer un guiso con la ocupación, ¿no? Como en general no lo veo. Sin embargo, ahora hay una discusión, la tuvimos con, creo que el senador García acá, que es la misma, que surge el texto. ¿Qué es lo que se firmó? Un acuerdo que dice lo mismo que dice el convenio general. Las partes se abstienen a tomar medidas hasta que no agotan las instancias de negociación. Las partes. Por lo tanto, no puede haber ni despido, ni suspensión, ni reestructura por parte de la empresa hasta agotar las instancias de negociación. Es diferente al convenio general, idéntico al convenio general. No hubo régimen laboral especial. Sí, Baqueta. No, lo que tiene grave en las relaciones laborales, el contrato o llamado contrato ROU-UPM, es la cláusula en donde dice que los acuerdos de las negociaciones futuras entre el sindicato de UPM y la empresa UPM van a ser ley después. Ajá. O sea, eso es una intervención en la autonomía del poder legislativo. Son atribuciones que se están asignándole a una empresa en una negociación particular. Es como si me dijera, no sé, en Fripur la empresa se pone de acuerdo con su sindicato y eso lo convertimos en ley general ya por decreto. Yo le voy a aclarar algo a Baqueta porque refiere al acuerdo República Oriental del Uruguay con UPM, que es distinto al que participó el PCNT. Hubo 2 acuerdos. Bueno, de hecho fuimos críticos con No, es que yo me refiero a eso. Sí. ¿Eso quiere decir que nosotros descartamos? No descartamos. Yo voy a poner 2 ejemplos concretos porque a veces analizamos un abstracto sin conocer. ¿El montaje electromecánico tenía estructura de categoría en Uruguay? No. O sea, soldador, cañista, instrumentista, ¿estaba regulada su categoría? No, estaba desregulada. ¿Dónde se reguló? En la primera planta de celulosa, aprovechando que era una obra que tenía una cantidad importantísima de trabajadores de montaje electromecánico y a partir de ahí sacó una estructura que logró saltar la categoría 12 de la construcción a la 18. Segundo ejemplo. Nosotros salimos después de que muera Andrés Zuc en Montes de Plata, después de la muerte del compañero y después de la ocupación, con un acuerdo que establecía, por primera vez, que el delegado de seguridad tenía facultad de clausura. Por lo tanto, que podía clausurar el sector de trabajo si había riesgo de vida.
Eso que fue un acuerdo en Montes de Plata, a partir del decreto 125 del año 2014 pasó a ser para toda la construcción. No necesariamente que vos tengas experiencias particulares quiere decir algo negativo. Digo, si conocen uno al revés, me lo pasan, digo, en términos de antecedentes negativos. Pero eso no habilita a que... No, estoy de acuerdo. Y salí críticamente cuando salió Coño va a dar un anuncio después, sí. Yo creo que está claro esto. UPM no va a mover un dedo hasta tanto no le aseguren las normas mínimas que le aseguren poder hacer la inversión sin que corra riesgos. Entonces, no empieza hasta que no empiece el ferrocarril. No empieza hasta que le aseguran que no le van a ocupar como le ocupaban la planta a Monte de Plata y le demoraron 1 año y pico más la inversión. Porque eso es lo que va a pasar. Podemos acá de hablar muy fuerte, etcétera, pero todos sabemos que se lo van a asegurar porque lo necesitan. De eso no hay duda. Lo que sí me parece es que todo esto no debiera ser secreto, porque a nosotros nos tocó negociar con los mismos en el año 2002-2003, cuando llegaron por primera vez. Y fue todo público. Todo público. Y todo con cada entidad por separado. La planta de Stora Enso... Jorge Valle, presidente, nos dijo todo transparente. Cada uno va a la Dinama y hace su gestión. Ahora, tu opinión, va al Pedro, es que Ministerio de estarías de Economía acuerdo y en hace la limitar el cosa. derecho de huelga para los hospitales. Y las normas laborales se cumplen como se tienen que cumplir para cualquier empresa. En Montes de Plata y la fue un justicia. desastre. Capaz que no conocés, pero fue un desastre en Montes de Plata esa empresa. Un desastre. hablando Evasión de aporte, falta de un desastre. La planta de... Digo, fue un desastre. Ahora, ¿vos estarías de acuerdo en limitar el derecho de huelga para que se instale una inversión? No me cobre la de Mujica, Monte de Plata es Mujica y no tenés que decirlo. Mujica fue un desastre. Pero de vuelta, te digo porque Bonia, hablás del año y medio de atraso. Bien. En Boña fue un desastre. Mirá, Boña se instala, solo para que sepa, sin prever alojamiento para la gente. Los trabajadores vivían 20 en una casa uno al lado del otro. ¿Estás hablando de Boña sí, en Boña. o de Monte de Plata? Boña, de Boña. ¿Me decís Monte de Plata, Boña? Me decís, Boña estuvo muy bien. Sí. Boña ni siquiera previó alojamiento. Arrancó la obra sin tener siquiera comedor. Sí. O sea, capaz que no conociste lo de Boña. Boña fue peor. ¿Cómo no lo conocí? Bueno, fue peor. En términos laborales fue peor. Es un éxito. Bien, César, por favor. La planta de Stora Enso Arauco, no sé si ustedes recuerdan cómo se firmó. Fue una especie de 2 de enero, que no es cualquier día del año, entre 4 paredes. ¿Sí? Alberto Brescia, hoy está fallecido, con la gente de Stora Enso Arauco. ¿Se acuerdan? Sí. Todo secreto. Y ahora con esto de Aratiri, que fue todo un fiasco, porque esto de Samín Ferroz, ya el que estaba en este tema sabe qué clase de gente era. Lo que me causa un poquito de alegría es que este señor de la Dinama, ese Alejandro Nario, parece un poco más serio que la señora Alicia Torres, la colega Alicia Torres, que estaba en Dinama antes, y era capaz de cualquier cosa como llamarlo Punti a Puntigliano, que no sé si se acuerdan que Puntigliano era esta empresa, ¿no? El gerente. Bueno, no era. Y ahora antes había sido el el presidente de la ANP. Es cortito lo mío. Ahora, qué casualidad. Empezamos a entender aquello de las puertas giratorias, porque Puntigliano está en la Intendencia Municipal de Montevideo, con la persona que en el Senado, Martínez, hoy intendente, era la persona que más defendía a esta empresa por cuenta del frente en el Senado. Entonces yo digo hoy que esto de Samín Ferroz era un proyecto del Partido Socialista, porque usted tenía a Daniel Martínez, al señor Puntigliano y a Torres, los 3 del Partido Socialista. ¿Qué dice sobre estos asuntos y en todo caso sobre ¿es necesario que sea todo tan secreto desde el oficialismo? ¿Qué se entiende, Pozzi? Yo quería ir un poquitito, una cosita más atrás. Claro, sí. Yo creo que hay algo que se deslizó acá cuando estábamos hablando recién. Yo creo que el Estado sí tiene que ser parte de la regulación y del control de todas las cosas que suceden. Socio y vigilante. Nosotros, yo creo que es así. Es más, tenemos 50 organismos especializados para eso y le reclamamos que intervengan. He escuchado a todo el mundo reclamar, ¿qué está haciendo tal ministerio si controla esto? Entonces, y se trata de controlar todo. Y yo creo que el Estado tiene que decir, si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién le da garantía que no sea el Estado a la gente? No, lo que se pregunta es que el Estado está bien que vigile, el asunto es que se asocie con quien vigila. Pero, más allá de que se asocie o no se asocie, hasta ahora los controles han funcionado.
y se reclaman que se hagan esos controles por parte del Estado. Y los controles se hacen, hoy mucho más que antes. ¿Y a quién se le va a reclamar si no? Pero, y bueno, pero por esa misma razón, porque tú dijiste recién, Bacheta, que no estabas de acuerdo con que el Estado controlara. Bueno, no, ¿sí? yo ¿Quién no va a dije controlar? eso, no señor, Entonces, no señor. Yo dije que no estoy de acuerdo que el Estado sea socio. Yo sí entendí eso. Sea socio. Entonces, yo lo que digo es, el Estado será socio minoritario en muchas cosas y también es el que controla. Porque no hay otro elemento que pueda controlar y darle garantía a la gente de las cosas que se hacen. ¿Qué me querías decir? Hay una cosa que dijo César. Y esto viene del fondo de la historia, siempre ha sido así. Es muy importante lo que dijo César, que me parece un elemento más que determinante. Yo lo sufrí en el Senado. Venía Puntigliano representando a Aratirí, expresidente de la ANP del Frente Amplio y hoy jerarca de la Intendencia. Era el representante. Increíblemente Aratirí, Samín Ferruz, cuando demanda hoy, no lo cita como testigo a Puntigliano, que era su gerente general. Una cosa rara. Y además de eso, había funcionarios notorios frente amplistas adentro de la empresa que dejaron la empresa y hoy trabajan de vuelta en cargos nombrados por el Frente Amplio. ¿Y quién era el senador que defendía al Aratirí? Pero eso eso es puerta giratoria. ¿Quién era el presidente del Banco Central cuando la crisis? Las ¿Y dónde trabaja hoy el presidente del Banco Central en la crisis? Eso se llama puerta giratoria. Usted hoy trabaja con el Estado y mañana en la privada. Dice, no nos alcanza un coso así. ¿Qué me querías decir, Conrado? El que dijo que tenemos la posibilidad del níquel y el uranio, pero lo que tenemos es hierro, y es cierto que nuestro código está atrasado y empezamos a trabajar en la transformación, que será el fin de año tengamos la nueva propuesta porque hemos avanzado mucho durante mi gestión y ahora se está trabajando en el ministerio, fue Daniel Martínez. O sea, Daniel Martínez el 7 de abril, el intendente de Montevideo, destacó que se debe diversificar, pero que Aratirí va a realizar una inversión de 700 a 1.500 millones de dólares. Y dice, es cierto que nuestro código está atrasado, pero empezaremos a trabajar en su transformación. Estaba todo así cocinado y iban a aplaudir. Voy con Jimena una vez más, creo que tengo más comentarios de la gente. También Viviana Ruggero quiere participar del debate, sí. Sí, seguimos recibiendo tweets de ustedes en el hashtag Opino en TLB. Por aquí el mensaje de Lautaro González que nos dice: el problema radica en el hecho de que seguimos con un sistema económico colonial. Lo demuestran las exportaciones, soja, lácteos, carne, se exportan solo materias primas, no hay valor agregado. Otro mensaje es de Uruguayan que opina: tenemos que convencernos de que las inversiones que vienen no traen el trabajo que se dice que nos darán. Siempre cedemos más y pedimos menos. Dan ganas de llorar. Y otro mensaje por aquí de Andrés que dice: lo cierto es que en los últimos años han destruido el país natural que teníamos en pos del desarrollo. Papeleras, monocultivos transgénicos, etcétera. Por suerte corrimos a Aratirí. Y les cuento también que cerramos el sondeo de esta noche. Les recuerdo, la pregunta era: ¿usted estaría dispuesto a sacrificar el cuidado del medio ambiente si a cambio una inversión garantiza trabajo y riqueza al país? Los resultados finales son: el 19% expresa estar de acuerdo con esto, el 74% dice que no y el 7% no sabe qué contestar. Hemos recibido 1.693 votos aquí al final del programa. Muchas gracias, Jimena. Vamos a una pausa y venimos a la ronda final de todas las voces esta noche. Así quiero recomendarte a Compañía. Para cuidar a tu familia, confía únicamente en profesionales. No hay otra empresa en la que todos sus acompañantes son enfermeros, padres e hijos sin límite de integrantes, pagando una sola cuota por todos. Mira. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Compañía no hay, es el único sistema que entiende tu dilema. Padres e hijos sin límite de integrantes todo el año. Una sola cuota por todos. Como Compañía no hay. Enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Ingresamos ya al tramo de las opiniones finales. Quiero dejar planteada simplemente una pregunta, porque estamos debatiendo sobre esta megademanda. Las razones por las cuales se plantea esto es porque Aratirí se fue. Ahora, ¿por qué se fue? ¿Porque le cambiaron las reglas del juego
o porque el precio internacional del hierro no justificaba seguir adelante. ¿Tenías un aporte, Viviana, además? Dos comentarios. Uno, que este fin de semana viajó una delegación del Poder Ejecutivo para encarar el comienzo de este juicio, pero esto se va a dilucidar en el próximo gobierno, ¿no? O sea que en todo caso va a ser un problema a enfrentar por quien gane la elección en 2019. Y después, esto que vos decías y que está planteado en el sondeo del día de hoy también, quienes están muy tristes es en Valentines, ¿no? Porque en el año 2010 tuvieron un boom a raíz de la llegada de Aratirí. 400 personas estaban trabajando directamente ya con Aratirí y había muchos que estaban comprometidos con distintos proyectos que había para la zona, para Valentines y para los pueblos aledaños, un hotel, por ejemplo, y hay mucha preocupación porque se perdió trabajo. Bueno, gracias, Viviana. Como si fuera un WhatsApp, un SMS, porque un WhatsApp podés extenderte. Cumpleañero. Un SMS al cumpleañero, cortita y al pie. ¿Sobre esto? Sí, sobre claramente el factor preponderante es la caída del precio internacional. Ajá, puede haber otro instrumental, pero fundamentalmente fue eso. ¿Por qué se fue a Aratirí, Baqueta? Porque era un proyecto especulativo. Que el precio iba a caer era previsible absolutamente y comenzó a caer en el 2012. Entonces se retiró Aratirí en el 2014, a pesar de que el gobierno siguió creyendo y dándole prórrogas para lograr un contrato de inversión que nunca llegó. ¿Por qué estamos en este lío, Conrado? ¿Por qué se fue a Aratirí? Porque cuando el gobierno es poco serio, atrae a gente poco seria. ¿Por qué se fue a Aratirí? Mira, en primer lugar, tenemos que ponernos todas la camiseta celeste y defender a Uruguay en este juicio. Eso es lo primero. Si lo contrata como abogado, Pedro Bordaberry, no creo que el señor Vázquez me contrate, pero bueno, viste cómo es todo. Pero me parece que hay que ponerse la camiseta del Uruguay. Y creo que hay argumentos, algunas líneas de trabajo para parar el asunto. Uno, dicen que les cambiaron las reglas de juego, no me parece que fue por eso. No sé qué le firmaron del puerto en la Esmeralda, pero lo que es cierto es que el Parlamento autorizó un puerto en el Palenque. Y el Parlamento es el único que puede hacerlo. Sí, de acuerdo a la Constitución. Y lo otro, le cambiaron la regla de juego porque aprobamos dos leyes, o aprobó el Frente Amplio, nosotros votamos en contra, pero no importa, somos el Parlamento, le aprobamos. Pero en realidad la primera ley lo favoreció ampliamente. Tenían un límite de tierras y se le solucionó ese problema. Y la segunda, venía el gerente general de Aratirí todo el día a la Comisión de Industria a explicar por qué era bueno hacer los cambios. O sea que en realidad ahí hay dos líneas de trabajo importantes. Y la última, y te corto, 3.500 millones de dólares. La primera vez que fue al Parlamento Aratirí dijo que había invertido 18 millones de dólares. Y ahora son 3.500 lo que reclama. La verdad que van a tener que probar eso también. Jorge Pochi, diputado. No, yo pienso que también que debe haber influido mucho la baja del precio del hierro. Era, notoriamente, yo lo dije antes, no eran mineros ellos, eran otra cosa. También pienso que las limitaciones que le puso la ley que se votó en el Parlamento sobre la megaminería puede haber influido, yo no lo sé esto, pero puede haber influido para que ellos determinaran que el negocio no le cerrara, no se lo podrían vender al que se lo querían vender y terminaron yéndose y dejando todo ahí. Pero la ley fue muy trabajada y algún día tenemos que discutir y hablar sobre la ley. César Vega. ¿Puedo mostrar? Es un triunfo esto. Hacía mucho tiempo que algunos gobernantes bastante desfachatados que dicen que hay que hacer cualquier cosa y que todo sale bien, no se encontraban con tanta gente en la calle. En todos los informativos, cada vez que hubo una marcha estuvimos ahí. El pueblo tiene que estar en esas marchas. A veces parece que si uno no va no pasa nada, pero hubieron algunas que sumaron decenas de miles de personas. Y esas marchas los ponen nerviosos muchas veces a los gobernantes. Sobre todo, como a Mujica, cuando dijo hagan, y al final era todo charamusca. Se puede demostrar que estas empresas estaban todas mal avaladas, menos alguna casualidad. Mira, esta es la musiquita que nos hace que nos retiremos. Hasta el próximo martes a las 10 de la noche. Muchas gracias, César. Gracias a vos. También, diputado Pochi, también senador Bordaberry. Muchas gracias al panel, a Baqueta especialmente. Nos vemos el martes. Que pasen bien.